un 54% de la población que realmente no tiene posibilidades de empleo. Hay que recuperar la industria de la confección. El Instituto Mi Río generó mucho empleo y muy valioso porque le da trabajo a personas que están en la delincuencia. Hay que recuperar la vocación industrial de Medellín. Entonces no podemos permitir que vayan a privatizar lo que queda de EPM y que vayan a privatizar la fábrica de licores de Antioquia. Hay que crear fondos de capital de riesgo. Hola, soy Mauricio Flores y en este video les voy a decir cómo acabar con el desempleo en Medellín. Bueno, las cifras son preocupantes. Hace poco salió un informe en un periódico de amplia circulación de que más o menos el 20% de los jóvenes en Medellín ni estudian ni trabajan. Muchos obviamente van a decir, es porque no les da la gana. Bueno, tal vez no falta el que no quiera estudiar ni trabajar, eso es entendible, pero la gran mayoría es porque definitivamente no pueden. O sea, encontrar un trabajo no es tan fácil en este momento en Medellín y tampoco acceder a la educación superior. Hay muchos institutos tecnológicos, etcétera, pero por ejemplo para carreras como medicina, derecho es mucho más difícil porque hay unos cupos limitados, por ejemplo en la Universidad de Antioquia. Esa es una de las cosas mediante las cuales se puede empezar a combatir el desempleo, porque personas que estén educadas y puedan lograr una carrera universitaria van a poder acceder, digamos, a empleos mejores remunerados. Entonces, por eso el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor, que son instituciones de educación superior que le pertenecen al municipio, pueden empezar a ofrecer esas carreras que solamente ofrecen la Antioquia o la Nacional y que es muy difícil pasar a ellas. Entonces, esa es una primera etapa. Hay que tener en cuenta también que más de la mitad de la gente realmente está desempleada, porque si miramos la tasa de desempleo oficial es de alrededor del 11% en Medellín, pero no hay que olvidar que hay algo que se llama tasa de informalidad, que está aproximadamente en el 43%. Entonces, el 43% de informalidad, ¿qué significa? Que si usted coge unos aguacates y sale con una carreta, usted ya no está desempleado, sino que está en la informalidad. Entonces, si sumamos las personas que están en la informalidad, o sea, si usted, por ejemplo, coge algo para limpiar en los semáforos los vidrios de los carros, usted ya no está desempleado, sino que está en la informalidad. Entonces, todas estas personas que realmente están desempleadas, o mejor dicho, que están en la informalidad, se suman a los que realmente están desempleados, o sea, un 11% más un 43% sería un 54% de la población que realmente no tiene posibilidades de empleo, o sea que están desempleados, entonces más de la mitad de la población está desempleada. Hay que tener en cuenta que Medellín llegó a tener casi pleno empleo en la década de los 80, parte de los 90. ¿Qué significaba? Que la gran mayoría de la gente tenía trabajo y era por el tema de las confecciones. Hay que recuperar la industria de la confección. La industria de la confección entró en decadencia un tiempo después de la apertura económica, no inmediatamente, pero ya con los años. El último estocazo se lo dieron en el año 2016 cuando quitaron algo que llama el arancel mixto, y es que prácticamente pueden empezar a importar un montón de prendas de vestir, de calzado, un montón de cosas que por ejemplo aquí siempre hemos producido de la China, donde los salarios son de hambre, donde prácticamente esclavizan a la gente para que trabaje en un barco y cuando llegan acá ya la mercancía está lista. Bueno, un montón de cosas impresionantes, cosas con las que no se pueden competir. Entonces, y trayendo todas las mercancías importadas, más que todo de confecciones, han quebrado la industria de las confecciones. En Medellín, por ejemplo, el edificio Coltejer simboliza una aguja de confección. Mucha gente no sabe eso, es porque Medellín ha sido la capital industrial de la confección en Colombia y acabaron con eso. Si recuperamos la industria de la confección, haciendo obviamente gestiones a nivel del gobierno nacional, porque ya le corresponde al gobierno, imponiendo esos aranceles para que no metan mercancía china acá, se puede recuperar la industria de la confección y ya estas personas que han tradicionalmente trabajado en ese sector van a volver a retomar sus labores, a generar empleo. No sé, los que hayan vivido en Medellín, no sé si recuerdan, hasta hace por ahí 5 años aproximadamente o más, se veían en las ofertas laborales, la gran mayoría se buscan confeccionistas, se buscan operarios de máquina fileteadora, máquina plana, etcétera. La gran mayoría de las ofertas de trabajo era de operarios de confección. Entonces eso era lo que normalmente ha generado más trabajo acá. Hay que recuperar esa industria para recuperar el empleo. Hay otras, digamos, ideas que han servido. Por ejemplo, en Medellín el Instituto Mi Río generó mucho empleo
y muy valioso porque le da trabajo a personas que están en la delincuencia limpiando, digamos, las quebradas. Entonces era un trabajo muy valioso que yo creo que se debería recuperar el Instituto Mirrío para que le diera trabajo otra vez a estas personas que, digamos, están en medio de la delincuencia. Hay 4 sectores de la economía aproximadamente, aunque ya hay pues otras clasificaciones, pero básicamente sería el sector primario, que es el de las materias primas, que Colombia pues tradicionalmente eso es lo que ha hecho, exportar materias primas, café, banano, flores y petróleo, sin ninguna transformación. El sector industrial, por ejemplo Alemania y Estados Unidos han sido potencias por el sector industrial, el sector secundario de la economía. El sector terciario, que ya es el sector de servicios, y el sector cuaternario, que es como la biotecnología, la informática y otras ciencias más avanzadas. Medellín ha tenido vocación industrial y Medellín ha sido grande por sus grandes industrias. Yo tuve la oportunidad de viajar a Panamá y Panamá es muy bonito y todo eso, pero cuando uno va a mirar Panamá, lo que tiene en sí que lo hace grande pues a nivel económico es los bancos extranjeros que tienen su sede allá, que allá hay más de 100 bancos, mientras acá pues más o menos hay 20 bancos en todo Colombia, y el canal. Pero aparte de eso, la industria propia de ellos no es tan grande. Por ejemplo, si uno va a un supermercado en Panamá, uno ve que dice Galletas Noel, Saltín. ¿Y dónde queda Noel? Queda por Guayabal. Tengo de hecho un primo que trabaja en Noel, Andrés, un saludo, Andrés Caro. Noel queda por Guayabal, es una industria grandísima que exporta a un montón de países y da empleo no solamente acá sino en otros países. Entonces uno estando en otro país dice, todas las galletas que venden acá son de Noel, y eso queda pues por ahí cerquita de la casa pues. También por ejemplo uno ve plantas de cemento, Argos, uno dice, Argos es por allá del grupo empresarial antioqueño, qué interesante que por acá sea eso. Veo un montón de cajeros electrónicos que dicen Banismo con el logo de Bancolombia, realmente es Bancolombia, que le ponen otro nombre allá en Panamá. Entonces uno dice, todas esas industrias son inclusive de Medellín, ni siquiera solamente de Antioquia o de Colombia, son de Medellín y tienen sede en Medellín. Y entonces, ¿por qué nosotros en Medellín no vemos como que, a pesar de que tenemos esas grandes industrias allá con nosotros, por ejemplo también EPM ha prestado algunos servicios en Panamá, ¿por qué nosotros no vemos como que todo el mundo tenga empleo en Medellín en esas grandes industrias que hay? Es porque han acabado la vocación industrial de Medellín y los alcaldes han promovido más que todo es que se haga el sector de servicios, sabiendo que lo que hace grande a Alemania, lo que hace grande a Estados Unidos, lo que hace grande a Japón es el sector secundario de la economía, o sea, coger materias primas, transformarlas y convertirlas en algo. Por ejemplo, producir carros, producir los que son confecciones también, producir estas galletas también es un sector industrial importante. Entonces hay que recuperar la vocación industrial de Medellín, promoviendo políticas para la creación de grandes empresas industriales y no grandes empresas de servicios. Hay que también proteger la industria nacional. Vemos cómo nos privatizaron eso es un crimen de lesa humanidad, que hayan partido a EPM en dos, después la vendieron a una empresa extranjera. Entonces no podemos permitir que vayan a privatizar lo que queda de EPM y que vayan a privatizar la fábrica de licores de Antioquia, porque cuando privatizan esas empresas normalmente a ellos no les importa sino sacar plata, pero no hacer las inversiones necesarias para el bienestar de la población. No podemos permitir que vuelvan a privatizar lo que resta de nuestras empresas de carácter público. Ahora, el tema del emprendimiento. Hay unos pasos importantes en Medellín, se han hecho esfuerzos muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo, Ruta N me parece muy importante y muy valioso lo que hace Ruta N, que es como atraer todo el sector tecnológico y mostrar que Medellín puede, digamos, ser la sede del sector tecnológico no solamente en Colombia sino en el mundo. Pero hay que ir más allá, hay que crear fondos de capital de riesgo. Por ejemplo, Facebook, ¿cómo empezó? Empezó con Mark Zuckerberg, que tuvo una idea, y ya unos socios capitalistas le inyectaron 250 millones de dólares para empezar, o sea, y eso que era capital de riesgo. Y así las grandes empresas que muchos conocemos, ¿cierto? Todas estas empresas tecnológicas han empezado con fondos de capital de riesgo, que acá no hay muchos de esos. Hay algunas muestras, por ejemplo, hay algo que que todavía existe inclusive capital semilla y algo similar, pero eso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque acceder a esos créditos participan como, no sé, 200, 500 personas y se llama un solo premio, y fuera de eso hay que hacer un proyecto enorme, etcétera. No, hay que lograr que sea más fácil acceder a esos fondos de capital de riesgo para ideas que son inclusive muy valiosas y que pueden ayudar mucho a la gente. Les voy a dar un ejemplo. Yo en un momento pertenecía a un grupo que se llama Motorrodadas Sin Control. Yo lo fundé junto con otros amigos, aunque ya le di la administración de ese grupo de Facebook a otras personas.
Y en ese tiempo alguien que era un ingeniero de sistemas creó una aplicación para buscar motos robadas. Entonces varios de nosotros encontramos vehículos robados con esa aplicación de celular. Yo, por ejemplo, fui a Ruta N a solicitar que nos dieran patrocinio para masificar esa aplicación y poder, digamos, encontrar más vehículos robados en todo Medellín y en todo Colombia inclusive. Pero pues no, la verdad no hubo, pues sí reconozco que me escucharon y me dijeron, lo que pasa es que nosotros en este momento no tenemos como forma de ayudarle, o sea, no tenemos como una política para cuando nos llegan casos como el de ustedes. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, que es apoyar el emprendimiento a través de fondos de capital de riesgo, porque eso es una inversión a largo plazo, porque cualquiera de esas empresas, digamos que le den fondos de capital de riesgo a 5 empresas, de esas 4 se quebraron, pero una salió a flote y puede ser una empresa grandísima como lo llegó a ser Facebook, YouTube y todas estas empresas que fueron startups en su momento y ya bueno, ahora se llaman empresas unicornio. Entonces esas son algunas de las estrategias que hay que empezar a implementar en nuestra ciudad para que haya empleo, porque hay que dejar la mentalidad de que, ay no, sí, en otros países es normal que la gente trabaje en lo que sea, pero que trabaje, pero en cambio aquí ni siquiera trabajando en lo que sea hay empleo. No, hay que acabar con esa mentalidad de que siempre vamos a estar desempleados y que va a ser horrible conseguir trabajo y que nadie puede conseguir trabajo y que consigue trabajo son unos salarios paupérrimos. No, hay que empezar a implementar políticas y medidas para que la gente pueda trabajar, vivir dignamente y no se tenga que ir a otros países a vivir, a mandar remesas, porque en este momento el tercer sector de la economía son las remesas que mandan los colombianos de otras partes del mundo. Entonces la idea es que nosotros los colombianos quedemos acá, trabajemos acá y prosperemos acá. Listo, eso es todo por este video. Recuerden apoyarme al Consejo de Medellín, Mauricio Flores, marcando la coalición Queremos número 4 este 27 de octubre y también apoyemos a Manuel García a la Asamblea Queremos número 52, Víctor, alcalde de Medellín, y Palau, gobernador de Antioquia. Si están viendo este video por YouTube, suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo y activen la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada que yo suba un video. Si lo están viendo por Facebook, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Y eso es todo, nos vemos hasta la próxima. Bye.